Vamos a empezar a grabar. Bienvenidos y bienvenidas a todas quienes se están conectando de manera sincrónica en este momento. Voy a compartir pantalla ahora. Tengan todos un feliz año. Reitero los saludos para quienes se van conectando de manera asincrónica. Muy bien, chiquillas, chiquillos, me pueden comentar, porfa, si pueden ver si están viendo, ¿qué están viendo, en definitiva? No. Hola, profe. Estaba cargando. Ya, perfecto. Feliz año. Feliz año, Paula, también. Aquí está. Quiero compartir un documento de campo clínico. Los iba a spoilear. Menos mal no salió. A ver. ¿Ahora sí? ¿Se ve? Coméntenme Sí, qué ven, ahora por sí. favor. La narrativa, ¿cierto? El cafecito de lunes, Sí. de primer lunes del año, ¿cierto? Frío, ¿no? Yo estoy muerto de frío, no sé. Hace frío aquí, ¿no? Donde habito. Muy bien, como les comentaba, bueno, la idea, si tienen consultas y preguntas o opiniones, siempre la idea es que puedan ustedes también poder revisarlas, ¿no es cierto?, dentro de ese proceso. Y vayamos como vinculándonos de manera espontánea. Muy bien, ¿pueden ver bien? Estoy súper pegado al computador, no sé si lo pueden ver, entonces, por eso pregunto. Sí, se ve en pantalla completa. Ya. El cafecito. Paula, te voy a poner como confitriona para que me puedas ayudar. Ya, profe. Gracias. Muy bien. La narrativa, la herramienta narrativa como para el ejercicio, ¿no es cierto?, la entrevista en terapia ocupacional. Ese es un poco el tema de hoy. Y vamos entonces a situarnos inmediatamente en función de eh, lo que vamos a hablar. Como les comentaba, la narrativa es es una línea de pensamiento, es un paradigma, eh, si lo queremos posicionar desde ese punto de vista, eh, bastante complejo, ¿no? Es eh, es una forma de entender la experiencia humana que tiene que ver con particularmente una propuesta epistemológica que viene con particularmente la eh, revolución, ¿no es cierto?, lingüística que tuvo el segundo giro. En epistemología pudimos ver precisamente esa revolución, ¿no es cierto?, de la ciencia, del entendimiento de la realidad, los juegos del lenguaje de Wittgenstein. ¿Se acuerdan un poco de eso, cierto? Es importante poder hacer como ese entramado porque esto ahora necesariamente lo visualizamos hacia una práctica. ¿Qué significa entonces este, este giro lingüístico, esta revolución de la ciencia en términos de entender la realidad desde la objetividad o la subjetividad en este caso de los juegos lingüísticos, de los juegos del lenguaje? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nos vamos a ir acercando hacia la arqueología de los significados, necesariamente como terapia ocupacional, profesión sistémica que se forma eh, en una perspectiva bastante filosófica a principios de siglo respecto de entender la ocupación de múltiples sentidos y desde una perspectiva de transformación personal, nos vinculamos y navegamos hacia una perspectiva mecanicista, funcional, en donde necesariamente dividimos el cuerpo y dejamos de lado un poco los términos como experiencia, sentido, significado, para luego devolvernos, ¿no es cierto?, a esa matriz que descansa en la filosofía ocupacional y que, en definitiva, emerge y se entrelaza eh, una, eh, hacia un paradigma de la ocupación, ¿no?, hacia una terapia ocupacional contemporánea que se ramifica en la forma que hoy día ya visualizamos. Entonces, esta propuesta epistemológica necesariamente la tenemos que revisar, un poco para dar orientación también hacia dónde vamos, porque finalmente la idea de esta primera parte de la clase es poder situarnos teóricamente respecto de qué es la narración, cómo se establece la narrativa, los autores principales, y nos vamos a guiar en base a estas preguntas, ¿no?
finalmente, ¿cómo le damos significado al mundo y a la vida? ¿Cómo se crea significado en el marco de la propia cultura? ¿Qué hacemos cuando narramos? ¿Para qué sirve la narración, el relato en un contexto terapéutico? ¿Y cómo le damos significado a la ocupación? ¿No? Todas preguntas necesarias al momento nosotros de indagar y de navegar en este mar que denominamos hoy narrativa. Cuando yo les hablo de narrativa, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? Dos opiniones personales. Vamos a preguntarle a Jason Barragán y a Romina. Jason, ¿qué se te viene a la mente cuando hablamos de narrativa? ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Qué te viene a la mente cuando escuchamos o cuando escuchas la palabra narrativa? Por ejemplo, la historia ocupacional del usuario. Ya, muy bien. Muchas gracias. Vamos a preguntarle ahora a Romina, ¿no? Romina estaba también. Gracias, Jason. Nada, profe. Romina, ¿estás por ahí? Perfecto. Por ahí también Paula comenta la forma en que se cuenta su historia y el modo de ver el mundo. Romina estuvo, creo que ya no está. Bueno, nos quedamos con el relato, la preposición de Paula. Muy bien, claramente, ¿no? Tiene que ver con historia, tiene que ver con diversos enfoques, diversas formas, ¿no?, de ver la realidad. El fundamento epistemológico tiene que ver con un paradigma postmoderno, ¿no? En un enfoque, no es foque, constructivista. Nos vamos a situar en un paradigma postmoderno porque necesariamente tiene que ver precisamente con esta revolución, ¿no es cierto?, de la ciencia en base al giro lingüístico que visualizamos en epistemología. No es necesario recordar tanto aquello porque ustedes ya pasaron el ramo y me imagino que lo recuerdan bien. Recordemos a autores como Wittgenstein, ¿no es cierto?, en donde se sitúan elementos de entender la realidad en base a los relatos, en base a los significados, en base a los lenguajes, ¿no? Situándonos desde ahí la comprensión de la realidad. Esto necesariamente conlleva una revolución de la ciencia en torno a la adquisición de elementos en ciencias sociales que posibilitan la integración de la experiencia humana y desde ahí la diversidad de opciones de realidad que existen en torno a un mismo fenómeno. Por ejemplo, en la salud, ¿sí? El enfoque particularmente de la narrativa o la perspectiva narrativa tiene que ver con un enfoque constructivista, ¿no? Y esto tiene mucho de posmoderno. La posmodernidad, como lo vimos también en ciencia, en estudios sobre la ocupación, está desde las realidades divergentes, desde la construcción social intersubjetiva. Esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con la forma en cómo consensuamos y entendemos la realidad, la manera en cómo narramos y comunicamos lo que vemos y lo que sentimos. Entonces, va a ser el lenguaje la constitución estructural de la realidad social que habitamos. De ahí vienen, ¿no es cierto?, todas aquellas como vinculaciones relacionadas o frases vinculadas con que el lenguaje crea realidad, ¿no? Y claro, crea la realidad local, territorial de las personas que habitan y que interdependen, ¿no es cierto?, en base a fenómenos sociales que están en la vida cotidiana. El enfoque constructivista es una posición epistemológica, como dice ahí, acerca de cómo los seres humanos conocemos y formamos nuestras experiencias. Sostiene que la realidad no se presenta directamente, sino que hay que construirla, por eso es constructivista. Consecuente a esto, no tenemos acceso a la realidad con independencia de nuestras construcciones o esquemas culturales, sociales y géneros, ¿no? No son independientes, son interdependientes. Tienen que ver con el territorio, ¿no es cierto?, el espacio, tiene que ver con la hermenéutica, el conocimiento que está articulada dentro de donde yo establezco, ¿no es cierto?, el desarrollo que voy a establecer. No es independiente, por tanto, no voy a construir algo en base a mi carga genética, en base a mis características mentales. Por supuesto, van a tener un factor importante desde el punto de vista de posibilidades, ¿no es cierto?, de desarrollo, pero en estricto rigor, desde el construccionismo, es la base social mediante la cual se vinculan las formas de comunicación y relación en que se va a construir la identidad de un individuo, ¿no? Y aquí la hermenéutica también tiene un papel fundamental, porque necesariamente cuando hablamos entonces de estos juegos del lenguaje, de esta necesaria vinculación, ¿no es cierto?, entre las personas desde donde vivo, desde donde se transmiten valores, se transmiten culturas, se transmiten ideas,
es que se van a situar elementos entonces de construcción. Autores como Vygotsky, ¿conocen a Vygotsky y Piaget, que tienen que ver con psicología del desarrollo? ¿Lo recuerdan? Ya, Piaget. Sí, psicología del desarrollo lo tuvieron que haber visto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con cómo el ser humano se va desarrollando en sus distintas fases, ¿no? Piaget, Vygotsky, Brunner son los tres psicólogos. Bueno, esta perspectiva narrativa hay que nombrar que necesariamente viene también de la línea de la psicología, ¿no? La psicología del desarrollo, la psicología cognitivista, va a ser la base, ¿no es cierto?, intelectual, en donde se van a posar estos supuestos y que van a tener ramificaciones importantes, particularmente a nivel de educación. Porque claro, desentrañan un poco cómo es que el ser humano construye su identidad y por ende también las conductas, ¿no es cierto?, que suponen finalmente esta utopía de emancipación humana, ¿no?, respecto a valores íntegros, respecto a posibilidades también de poder visualizar el contexto social desde la autorregulación, desde la empatía, desde las habilidades también que nos proporcionan nuestras estructuras cerebrales para la vida en sociedad. Como dice Schaeffer, ninguna sociedad puede reproducirse sin una transmisión de los saberes sociales, es decir, de las creencias interiorizadas en bloque y no adquiridas por aprendizaje individual. Y en este sentido, toda sociedad se reproduce parcialmente por modelación mítica. La modelización mítica, o la modelación, ¿no?, tiene que ver con la imitación. Y mítica porque necesariamente se basa en función de expectativas que son muchas veces irreales. No tiene que ver con cuestiones científicas de base, sino que tiene que ver con imaginación, con fantasía, y es así como crece, ¿no es cierto?, la identidad de un niño respecto de los vínculos que establece también en su sociedad. Un niño cuando se desarrolla a través de la modelación mítica, que viene a ser como esta forma de entender el mundo y a los adultos y el sistema desde referencias mágicas, desde relatos también comunitarios respecto, por ejemplo, aquí en el sur de Chile, los mitos, las leyendas, para situar también ciertos comportamientos, cómo eso se establece, qué pasa con la naturaleza, con el entendimiento de esas cosas. Finalmente es a través del relato, ¿no?, a través de la narrativa social, implícita, lingüística que existe en cada comunidad en que el ser humano va desarrollándose. Y es mítico, esto tiene que ver con mito, básicamente porque se da a partir de esta vinculación mágica, ¿no?, esta como idealización respecto de lo que voy absorbiendo en mi nodo social. ¿Dudas? ¿Aclaraciones o comentarios? Continúo. Jerome Bruner es el psicólogo estadounidense que un poco más trabaja en la cuestión de la narrativa, ¿no? Y también propone hacer dos planteamientos dentro de su obra de vida, como pensador, filósofo y científico en el abordaje, ¿no es cierto?, de esta perspectiva. Una tiene que ver precisamente con las condiciones narrativas respecto de esta vinculación social que existe y cómo nos modelamos como seres humanos, y la otra tiene que ver en relación a cuáles son el papel de la cultura respecto de la identificación de estos relatos, ¿no? Hay una necesaria diferenciación que va muy de la mano de este giro lingüístico epistemológico, dada desde la pragmática lógico-científica, ¿no? Recordemos a ciertos autores como Austin, quienes de alguna manera visualizaban, o como Wittgenstein en su primera filosofía, que intentaban develar en el lenguaje aspectos objetivos, ¿no? No abstractos, que tiendan a situar un origen de verdad. Se citó el lenguaje inclusive a nivel matemático, de forma de cómo articular la gramática para poder establecer hechos constitutivos de realidades, ¿no? Y eso tiene que ver con la pragmática, ¿no?, con lo que yo soy capaz de evidenciar, de sentir,
con el empirismo, ¿no? Que lo llevamos a lo lógico científico e intentamos establecer categorizaciones, y como dice ahí, lenguajes regulados por requisitos de coherencia, no contradicción, conexiones formales y referencias verificables, ¿no? Es decir, todos hablemos el mismo lenguaje. Cuando, ¿no? Y esto lo demuestra también Wittgenstein en su segunda filosofía, que eso no es posible finalmente, ¿no? Porque la intersubjetividad necesariamente está dada a partir del territorio, la cultura y la forma en donde, y cómo yo me relaciono con el mundo y con las personas con quienes habito. Entonces, por eso viene necesariamente a partir de esta revolución y esta segunda, o este giro lingüístico, ¿no? De la ciencia, se viene a posicionar una perspectiva narrativa que se va a ocupar particularmente de las intenciones y las acciones humanas. Se basa en la preocupación por la condición porque se establece en la inversión del significado. Entonces, desde la psicología cognitiva, ¿no? Tenemos que el abordaje principal va a ser en la narrativa, y eso se va a dar a partir del estudio del significado situado en la cultura, ¿sí? Esta, este estudio situado en la cultura necesariamente también visualiza las diversidades relacionadas hacia esas formas de entender el mundo, ¿no? Estos juegos lingüísticos empiezan a tener sentido ya en un ámbito más experimental, científico, en donde la narrativa se convierte en la principal herramienta y en el principal medio también, ¿no? Se establece como medio, como fin, un poco como la ocupación, a través del relato, a través de narrar, a través de la expresión, soy capaz de poder entender el mundo donde habita, ¿no es cierto?, la persona que, por ejemplo, como terapeuta, voy a trabajar. La experiencia y la memoria del mundo social están fuertemente estructuradas no solo por conceptos profundamente internalizadas y narrativizadas de la psicología popular, sino también por las instituciones históricamente enraizadas que una cultura elabora para apoyarlas e inculcarlas. Y aquí vamos con la hermenéutica, ¿no? La hermenéutica es el conocimiento acumulado respecto de una cultura, ¿no es cierto?, en función de la utilización de ciertos aspectos lingüísticos o de ciertos aspectos del hacer, ¿no? En ese sentido, cada uno de nosotros se construyó en un contexto territorial, cultural, diverso, en donde tenemos ciertas similitudes a propósito de una expansión patriota nacional, ¿no es cierto?, con identidad, que se reproduce constantemente, ¿dónde? ¿Dónde entendemos y dónde visualizamos estos valores cristianos, católicos, romanos, industriales, que se establecen en nuestra cultura? En la educación, ¿no? En la educación, ¿no es cierto?, se priman y que son las instituciones que, en definitiva, permean la conciencia y desde ahí se establecen relatos que finalmente modelan nuestra conducta y nuestra forma de entender el mundo hacia donde creemos que debiese situarse nuestros comportamientos entre sociedad o entre personas. Entonces, por eso la cultura también aquí juega un papel fundamental, porque la narrativa necesariamente se tiene que ver desde una perspectiva cultural, desde una perspectiva situada, desde una perspectiva territorial. Es distinto trabajar yo como profesional criado y formado y trabajando en el sur a, por ejemplo, trabajar con una persona del altiplano, ¿no? Voy a tener ahí un choque importante cultural relacionado también con entendimientos, con modelización, con signos, con un montón de cuestiones que si no me interiorizo, si no soy capaz de visualizarlo desde el punto de vista etnográfico, ¿no?, si lo queremos ver desde la investigación, no voy a ser capaz de poder llegar, ¿no es cierto?, a poder interpretar el significado que me están entregando desde las narraciones y los relatos en la práctica cotidiana. ¿Todo claro hasta acá? Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Alguna opinión? Continuamos entonces. Entonces, recordemos a Jerome Brunner. Yo les recomiendo, hay dos libros que les voy a dejar también y se los voy a enviar a las delegadas, y voy a ver si Educa ahora este año funciona finalmente, pero que son súper interesantes. No son motivo ni para la teoría de ahora ni nada, pero si a alguien le interesa esto, va a estar súper bueno que lo pueda consultar, ¿no? Porque también abre perspectiva respecto al entendimiento y nos posiciona también desde un punto de vista más teórico, cuando también tenemos que defender perspectivas narrativas relacionadas con necesidades de nuestros usuarios.
De la narrativa, ¿no? El relato está implicado en nuestra manera de vivir el mundo y contiene nuestro conocimiento práctico. Aquí ya no estamos como interiorizando, ¿no es cierto?, al hacer. El conocimiento práctico tiene que ver precisamente con lo que hemos aprendido desde el hacer, desde el haciendo. Eh, el objeto de estudio, el objeto de conocimiento de la narrativa son finalmente las vicisitudes de las intenciones humanas. ¿Y qué son las vicisitudes de las intenciones humanas? Son los procesos de motivación, de enojo, de rabia, de penas, alegrías, todo lo relacionado, ¿no es cierto?, con nuestra emocionalidad, con nuestra conducta entre personas en un momento determinado de nuestra vida. La narrativa, por tanto, viene a ser un proceso de evolución humana desde el nacimiento, ¿no? Nos constituye, nos vincula desde el post-racionalismo, que es también está situado desde el postmodernismo, que es también parte del enfoque constructivista. Se establece que la narrativa está implícita en todo momento de vida, en la vinculación en el relato que corporalmente nosotros hacemos al momento de querer, por ejemplo, llamar a nuestra madre para tener necesidades primarias de alimentación. Y la respuesta que genera la madre respecto a estas necesidades va generando un relato dinámico, relacional, que va formando necesariamente mi evolución. Y eso ocurre desde la edad intragestacional, ¿no? Desde lo gestacional, desde lo perinatal, desde los primeros hitos del desarrollo psicomotor o desarrollo social, van a estar implícitos también los elementos del relato, la narrativa, de la vinculación humana. Necesariamente la narrativa da una primacía de la emoción en la construcción de significado, ¿no? Importa en la narrativa, desde una perspectiva narrativa, cuál es el significado que subyace al relato, cuál es el significado que subyace a la palabra, qué me quiere decir la persona respecto a lo que está comunicando, a cómo se comunica, ¿no? Y también es importante que la, el relato y la narrativa que se construye en intersubjetividad también es subjetivo al momento de narrarme yo mismo mi propia historia en el transcurso de mi vida, y cómo voy contándome mi historia de mí mismo, es como voy dándome sentido a la vida que tengo, ¿no? En la medida que soy capaz de elaborar relatos y recuerdos de mis historias que conversan conmigo, ¿no? Y uno lo puede ver tácitamente en los niños. Los niños son capaces, por ejemplo, a tempranas edades de poder establecer relatos míticos, ¿no? Que tienen que ver precisamente con lo que ellos entienden, cómo se modelan, y al momento de narrarlas, lo que están estableciendo, están reconfigurando su percepción constante de sí mismo. Entonces, cuando pasan por esta perspectiva, ¿no es cierto?, del juego imaginario, del juego social, donde empiezan a establecer roles entre unos y otros, donde empiezan a narrar historias relacionadas con su propia experiencia, con su ocupación, con su vida, estamos vivenciando y estamos evidenciando ahí la construcción constante del self, del sí mismo, del quién soy yo, ¿no? Entonces la narrativa va a tener una importancia, una gran importancia en el desarrollo humano, ¿no? Y se van a establecer necesariamente preposiciones como axiomas de la comunicación que nos van a guiar respecto de esta importancia en esta perspectiva. La experiencia humana es la narración constante que tenemos sobre nuestras propias vivencias, que construyen y deconstruyen nuestra identidad y relación con otros, en definitiva, ¿no? Sin narración, sin relato, no hay experiencia, ¿sí? Y sin experiencia no hay vida, y sin vida no hay significado, ¿sí? Por tanto, es un círculo que necesariamente se imbrica y que se interrelaciona para poder construir una identidad. ¿Qué pasa cuando las personas, por ejemplo, tienen un accidente cerebrovascular y quedan con amnesia? Hay una anulación del ser, del ser. Hay una, eh, necesariamente como cuando hay ictus, ¿no es cierto?, y hay ciertas alteraciones neurológicas que impiden que la persona recupere identidad, el trabajo narrativo es fundamental, a partir precisamente de la intersubjetividad con otros, del relato, de la historia, de contar. Si hay, por ejemplo, posibilidades de entendimiento lingüístico, la narración es la herramienta terapéutica para volver a construir un sí mismo, ¿sí? Asimismo, en las enfermedades neurodegenerativas, como Alzheimer, algunos trastornos motores que también tienen implicancias cognitivas,
lo mismo, ¿no? La narración, el constante contarse a sí mismo van a ser siempre factores protectores para poder preservar elementos de sentido, significado e identidad. Por tanto, como ya podemos ver, las vinculaciones terapéuticas respecto de esta herramienta, de esta perspectiva, son básicamente ilimitadas y, son, y tienen un asidero bastante potente dentro de un proceso terapéutico. Nosotros hoy día vamos a vincular, ¿no es cierto?, esta narrativa particularmente a partir de la interpretación de significado. No nos vamos a adentrar en la propuesta terapéutica, eso es algo que vamos a visualizar en otros momentos, en otras asignaturas. Lo que importa hoy día es poder situarnos epistemológica y teóricamente respecto a lo que es la narrativa y desde ese punto de vista entender más o menos cómo es que podemos interpretar significados, ¿no es cierto?, relacionados con el relato y la narrativa de los usuarios con quienes vamos a trabajar. Cuando podemos situar a la narrativa en preposiciones, ¿no? Preposiciones que van a establecer como axiomas un poco las leyes mediante el cual, para lo cual va a servir el relato, ¿no es cierto?, este juego lingüístico de narrar. Narrar es un acto interpretativo que hace el relato una versión de una vida humana y de una comunidad cultural, ¿no? Tiene que ver con hermenéutica, tiene que ver con identidad. Es un acto intencionado que vehicula una pragmática comunicativa potente, es decir, entrega una visión, ¿no es cierto?, una experiencia humana. Es el arte de transgredir lo banal para convertirlo en epifánico, ¿no? Cuando hablamos de narración relacionada con la transformación también del propio individuo, lo vemos en la infancia, lo vemos inclusive hoy día en otras perspectivas como las empresariales. No sé si ustedes han escuchado sobre el storytelling, que es una perspectiva que básicamente todo lo, lo globalizan a lo gringo, ¿no? El storytelling es un cuentacuentos, básicamente, ¿no? Y el cuentacuentos, que es una perspectiva, una práctica pedagógica para poder favorecer la motivación, el interés de los niños respecto a ciertas condiciones, se generan ciertas formas de poder narrar, ¿no es cierto?, algo que eventualmente no tiene tanto significado, sino lo hacemos de una forma o con estrategias, ¿no es cierto?, no más convencionales, más cotidianas. El storytelling, ¿no es cierto?, o el cuentacuentos, son perspectivas que sitúan desde lo corporal, desde lo gestual, desde lo semántico, eh, desde todos los aspectos que conllevan la comunicación, básicamente, hacia una idea que puede ser muy banal, pero que se convierte en epifánico y por tanto la interpretación de quienes escuchan y quienes reciben el mensaje lo convierte en significativo. Es una habilidad, en definitiva. Narrar es pensar y promover mundos posibles y proyectos de vida realizables, ¿no? Muy de terapia ocupacional. Es la forma privilegiada del ser humano para construir su identidad. Es una actividad que modela la mente del ser humano. Es una ocupación también narrar. Es una actividad que modela la experiencia del mundo. Es una forma de aprender y dar sentido a la realidad. Es un arte connotativo, simbólico y cultural. El simbólico cultural, ¿no es cierto?, tiene que ver precisamente con que se establecen dentro de patrones y de símbolos que están interiorizados en el territorio donde se habita en intersubjetividad. Es uno de los modos de conocimiento humano que necesita complementación, ¿no? Se da a partir también de otros elementos dados cuando se utiliza como práctica educativa o como práctica terapéutica. Es una actividad intersubjetiva radicalmente cultural, un poco ya lo hemos dicho, ¿no? Entonces la narrativa, a propósito de las preposiciones, la podemos situar en dos elementos fundamentales, ¿no? Es una herramienta, finalmente, una herramienta de transformación social, comunitaria, global, y también de transformación personal. Nosotros como terapeutas ocupacionales y dependiendo de nuestra interpretación y nuestra posibilidad de hacer dentro de los contextos en donde trabajemos, vamos a situarnos en estos dos ámbitos, ¿no? Utilizar la narrativa como herramienta de transformación personal o como herramienta de transformación social. Va a depender. ¿Preguntas hasta acá? Continuamos entonces. Ya entendemos que
dentro de las preposiciones, los autores determinan la narrativa como una actividad, ¿no? Además de eso, nos vamos acercando entonces a entender la narrativa desde la ocupación. Eh, ¿Podemos situar la narrativa y la ocupación? Por supuesto que se puede. Hay autores que también un poco trabajan desde el significado de los relatos. Algunos capítulos que también se les pueden enviar como material complementario, Gina Spackman, que también habla sobre esta importancia precisamente de cómo la narrativa también supone un abordaje terapéutico con sentido, ¿no es cierto?, para la persona, que tiene que ver, como les decía en el principio, con esta terapia ocupacional contemporánea. El relato capta la riqueza y detalles de los significados en los asuntos humanos, motivaciones, sentimientos, deseos y propósitos, ¿no?, que no pueden ser expresados en definiciones, enunciados o proposiciones abstractas como hacen los razonamientos lógicos formales. ¿Por qué? Porque son individuales, ¿ya? Son de identidad propia, que están situadas en un contexto, por supuesto, que pueden ser generalizables, por supuesto, pero a nivel territorial, ¿ya? Tiene que ver con los juegos del lenguaje. Nada de esto puede ser primado a nivel general de la especie humana, porque estaríamos totalizando algo que no es total, no es totalizable, ¿sí? Entonces la narrativa nos posibilita esa posibilidad de divergencia, esa necesidad constante e imperiosa de demostrar la diferencia que existe en el mundo que habitamos, en las culturas que somos, y es una herramienta en definitiva que desde la investigación, desde la terapéutica, nos va a servir un montón para poder establecer elementos de hacer, ¿no es cierto?, y de reconversión de identidad. Hacia la ocupación, es importante visualizar que hay algunos autores, ¿no es cierto?, que lo hemos visto con bastante amplitud en las distintas asignaturas hacia atrás, y todas, ¿no es cierto?, relacionan el significado, ¿no es cierto?, nombrados por la cultura, entonces, eh, muy similares a inclusive la definición de la narrativa y el relato como tal. De hecho, si sacamos la narrativa de la diapositiva anterior y le ponemos ocupación, probablemente cada preposición también nos haga sentido. Por tanto, están muy imbricadas, como lo decía en el principio, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva el ser humano constantemente está generando y está otorgando propósito y significado a la experiencia cotidiana del hacer, ¿no? Yo hago esto por esto, yo no hago esto de manera banal, yo hago esto porque hay una intención, un significado, hay una historia, lo hago porque las condiciones de vida me llevaron acá o porque quiero hacerlo. Hay un significado banal, hay un significado espiritual, hay un significado trascendente. Hay distintas nociones de significado, pero todas significan, ¿no? Y hay que ver cómo ese significado, en definitiva, establece elementos de bienestar o no en la persona. La función que cumple no puede comprenderse al margen de su significado en el contexto social y cultural en el que se inscribe, ¿no? Y esto tiene que ver con planteamientos de la ocupación, en cómo también se establecen y cómo nombran y cómo incluyen el significado en esto. Y desde este punto de vista, ¿no es cierto?, y desde la terapia ocupacional, cuando hablamos de narrativa, también hablamos de expresión, hay un sinónimo. Hay algunos autores que hablan precisamente de que las narrativas pueden ser lingüísticas, escritas, corporales, musicales, artísticas, ¿no? Todas formas de expresión finalmente se convierte en una narrativa, en un relato, que puede tener distintos vehículos de expresión, pero que en definitiva van a contar un hacer y van a posibilitar el entendimiento de la identidad del sujeto, y al entender esa identidad nosotros podemos entrar en el mundo, ¿no es cierto?, de su significado y desde ahí poder contribuir para favorecer estados de salud, ¿sí? Entonces estos relatos narrativos con significados desde la terapéutica la vamos a abordar con, por ejemplo, diarios de vida, el EAM, ¿no?, en establecimiento de la estadía adulto mayor, o los geriátricos, o escrituras, cuando trabajamos también como revinculación ocupacional, corporal, cuando trabajamos temas psicomotores con niños, con adultos mayores, musical, cuando estamos elaborando cuestiones de expresión, cuestiones eh, de exploración ocupacional o lo artístico, ¿no? Estamos buscando significado, estamos estableciendo que la dinámica, ¿no es cierto?, del hacer tenga un asidero desde la experiencia, ¿no es cierto?, de la persona, o bien sumar una nueva experiencia a partir de un relato posterior al hacer que me contribuya a mi estado, ¿no es cierto?, de salud mental, físico. Cuando esto tiene significado, nosotros estamos, ¿no es cierto?, cuando esto tiene un significado positivo, cuando esto tiene una articulación positiva en el bienestar de la persona,
nosotros estamos haciendo un trabajo desde una narrativa, ¿no es cierto? Una narrativa ocupacional que va a situar un bienestar en la persona, en el colectivo con quienes trabajamos. Estos relatos necesariamente se dan en la interdependencia, ¿no? Y van a formar la identidad. ¿Por qué? Porque el hacer es consignificado. Entonces la terapia ocupacional y la narrativa van a poner, bueno, la narrativa básicamente pone el acento en aquello que solo a través del relato podemos entender. Ya entendimos que el relato lo podemos también situar en diferentes tipos de expresión. Por ejemplo, cuando yo le hablo de higiene y vestuario, llega una persona, usted está trabajando en un contexto de terapia ocupacional de salud mental en Quellón, Chiloé. Y llega una persona con su ropa sucia y evidentemente con olores corporales. ¿Qué pensaría usted? Vamos a preguntarle a Paula. Ay, hola, profe. Estaba viendo en un contexto de que lo primero que se me viene a la mente con eso es que hay como un descuido, o sea, desde el punto de vista del autocuidado, Claro, eso se me viene a la mente. exacto. Como que quizás la persona, no sé, se habrá como olvidado de esa parte de sus actividades Empezamos a diarias. lugar, obvio, ¿no? Sí, está bien, perfecto. Empezamos a lugar de una persona, con impresión general, ¿no es cierto?, desasiado, con ropas desorganizadas, están sucios, se acerca a hablar conmigo, denoto, ¿no es cierto?, ciertos olores corporales, por tanto hipotetizo que no se ha bañado, porque es evidente además, ¿no es cierto?, hay alteraciones, ¿no es cierto?, en actividades básicas. Primera impresión diagnóstica, ¿no? Estamos en un contexto de salud mental, por tanto también hay una persona que tiene quizás tiene un tema también relacionado con la salud mental, vamos a ver la ficha, claro, tuvo esquizofrenia, está medicado, coincide. Vamos a ver su relato, ¿cómo está usted, señor? Y la persona llega y te pregunta bien, más o menos, resulta que en nuestra localidad, que yo, no tenemos agua hace una semana. Cambia el significado, ¿no? ¿Qué voy a escribir yo Sí. ahora? ¿Dónde van a quedar dónde van a quedar mis pautas? ¿Dónde van a quedar toda toda mi impresión clínica? ¿Se dan cuenta que la narrativa, la narración, el relato de lo que puede hablar una persona respecto a su condición de vida, nos va a entregar toda la información y va a ser atingente respecto también de lo que podemos observar de forma tácita? Le doy este ejemplo porque es un ejemplo real, ¿no? Eh, y sucede. Entonces nosotros como terapeutas también tenemos que tener necesariamente, chiquillos, siempre implícita la necesidad de, por supuesto, podemos tener impresión general, pero esa impresión general también se va a corresponder al relato y la narrativa de la persona que la persona nos va a entregar. Si hay una locación que en Chile en los próximos años va a ser muy frecuente que vayamos a visualizar aquello, tenemos dos opciones, ¿no? Tenemos la opción clínica, ¿no?, de responsabilidad individual, o la responsabilidad de poder establecer en un informe estos aspectos de determinantes sociales de salud que van a precisamente determinar situaciones que, por supuesto, desde el punto de vista de la salubridad, no tienen asidero. La persona debe tener, ¿no es cierto?, una higiene, porque están estructurados dentro de los patrones, ¿no es cierto?, de bienestar y de comunidad en los cuales habitamos. Pero no es nuestra responsabilidad si la persona no tiene acceso. ¿Qué sucede? ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? ¿Patologizarlo? Más si tiene esquizofrenia. Hay un fenómeno que ustedes lo van a aprender ya en los próximos años que se llama estigma. Entonces, el relato, ¿no?, la narrativa, es algo fundamental dentro del proceso de evaluación de terapia ocupacional. Y para allá vamos. Necesariamente, ¿no es cierto?, el poder entender esto me entrega una visión hacia un abordaje sistémico en relación a la interpretación de la narración. Porque si yo como persona interpreto, ¿no es cierto?, y sigo interpretando que la noción de higiene y vestuario disfuncional respecto a lo que observo no tiene coherencia con el relato, voy a establecer necesariamente patrones de vinculación, ¿no es cierto?, hacia la persona, trabajo terapéutico hacia la persona, es decir, trabajar con la persona aspectos de objetividad de higiene, ya, pero veamos cómo lo podemos solucionar, usted tiene esto, veamos acá, hagamos
estrategias, ¿no? Distintas estrategias vinculadas hacia las personas. Cuando esta interpretación se sitúa desde lo contextual, lo sistémico, desde los factores sociales ambientales, vamos a entender una intervención hacia los contextos y los entornos, ¿no? Y todas estas dadas necesariamente desde un hacer significativo, es decir, desde una reestructuración de nuestras ocupaciones. Por tanto, la narrativa necesariamente nos entrega la posibilidad a la terapia ocupacional de formular una praxis situada en el lugar, según el relato sociohistórico de los colectivos y las personas usuarias del servicio de terapia ocupacional. Y esto, chiquillas y chiquillos, nunca se nos tiene que olvidar. El proceso de entrevista es fundamental, y nosotros lo hacemos siempre a través del hacer. Entonces, el relato, finalmente, el relato que pueden establecer con nosotros, la narrativa que pueden establecer con el terapeuta, la terapeuta ocupacional, va a ser fundamental para el proceso de intervención porque van a aportar datos importantes para poder abordar estrategias. Y estas van a situarse desde la perspectiva del equipo multidisciplinario. Van a poder ser con la persona, con la familia, con el ambiente, va a depender de la decisión que se tome. Pero es importante que la información esté situada. ¿Sí? ¿Me esperan un segundo? Vuelvo enseguida. Tengo que ver algo. Muy bien, continuamos. Muy bien, como les decía, ¿no? Nuestra perspectiva de trabajo, un abordaje sistémico en segundo orden, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la interdependencia, que tiene que ver con la construcción de significado en un abordaje, ¿no es cierto?, desde la ocupación. Por tanto, ¿no es cierto?, nosotros tenemos la posibilidad, como ningún otro profesional, de poder situarnos de diversos paradigmas en función de las necesidades que tenga la persona en relación a la evaluación que hagamos dentro del proceso de la ocupacional. El camino de la experiencia narrada. La narrativa como herramienta de trabajo. Tenemos dos ámbitos, como ya les he comentado, ¿no? El ámbito de la evaluación, que es donde nos vamos a situar, ¿no es cierto?, en la clase de hoy día, y como estrategia de trabajo, ¿no? La estrategia de trabajo en la narrativa es compleja, tiene que ver con un postítulo, inclusive hay una línea que se llama terapia narrativa, que la exploran alto los trabajadores sociales y los psicólogos. Pero me interesa porque los exponentes chilenos relacionados con terapia narrativa son trabajadores sociales. Todavía no conocí ningún terapeuta que esté como en ese rollo relacionado particularmente con la narrativa, pero es súper interesante porque es el trabajo constante desde el significado. Y qué interesante sería que alguien se especializara desde el significado y el hacer, pero desde el punto de vista, ¿no es cierto?, desde la instrumentalización, ¿no es cierto?, del abordaje del conocimiento que está situado también por eso. David Epstein, así se llama, y David White son los dos autores de terapia narrativa, no, Michael White, son los dos exponentes de la narrativa, de la terapia narrativa, para el abordaje, ¿no es cierto?, de reestructuración de identidad a propósito de traumas complejos, de experiencias de abuso, experiencias de, de, de dolor, ¿no? Es un trabajo bastante interesante. Bueno, y hay distintas perspectivas y hay distintas corrientes también, ¿no? A lo que voy yo, que como terapeuta nosotros utilizamos también la narrativa, la utilizamos, como les comentaba antes, desde la diversidad de la expresión, en la ocupación, que son relatos también finalmente. Pero falta sistematización en base a eso también, ¿no? Hay un trabajo importante que hacer en esta línea, eso le quiero transmitir. Bueno, el camino de la experiencia narrada tiene que ver también necesariamente con el paradigma mecanicista, ¿no? Recordemos que un paradigma mecanicista determinaba la ocupación como actividades que son inherentes a los individuos y que a través de su realización satisfacen necesidades y deseos, ¿no? Algo bien concreto, específico, que un poco la representación funcional, ¿no?, de en lo que necesitaba hacer la terapia ocupacional para poder develar, ¿no es cierto?, su efectividad en un ámbito de salud. Y precisamente para eso, ¿no?, para poder tener un fin específico en un contexto de rehabilitación, un fin instrumental, ¿no?, que tiene que ver con función. Por tanto, la narración como elemento y como herramienta de trabajo no era algo que importara o que se vinculara. Sin embargo,
estuvo siempre presente dentro del trabajo de terapeuta ocupacional. Cuando nosotros visualizamos, por ejemplo, cómo la terapia social se inició, la terapia ocupacional social se inició en Brasil, o la justicia ocupacional, o la misma ciencia de la ocupación, ¿por qué hubo una revolución, ¿no es cierto?, dentro de la disciplina que en definitiva invitó a volver a la filosofía de la ocupación, al paradigma de la ocupación? Es porque precisamente al instrumentalizarnos tanto respecto de estos elementos que son cuantitativos, que también tienen que ver con mejorías también, ¿no? Que por supuesto van a tener significado en las personas, que por supuesto que son muy positivas desde el punto de vista de la rehabilitación, pero que un poco instrumentalizan nuestro rol como profesionales integrales también que somos, y nuestras posibilidades también terapéuticas. Entonces, el paradigma mecanicista importa la finalidad, ¿no? Lo que en el paradigma de la ocupación va a ser diverso, ¿no? Vamos a entender también formas de entender la ocupación de manera muy variada, como es la narrativa, con múltiples interpretaciones, ¿no es cierto? Y situadas en diversos espacios académicos o territoriales, ¿no? Sudamericanos, norteamericanos, europeos, etcétera, que van a evidenciar la diversidad de las terapias ocupacionales y en donde va a haber un vector común, ¿no?, entre todas ellas, que tiene que ver no con la finalidad, para qué fin sirve la terapia ocupacional, sino que tiene que ver con el significado. ¿Cuál es el significado que se le atribuye a la ocupación respecto de, ¿es funcional, aporta bienestar? Ya no es el fin, ¿no?, el trabajo del terapeuta ocupacional, sino que es el significado. Es el hacer con propósito, es el interés, es la motivación, son los roles que habito, son todo ese mundo subjetivo que está dentro de mí, que solo soy capaz de poder entregarlo en el momento en que soy capaz de hacer algo. Si ese hacer no constituye, si ese hacer constituye mi identidad, pero no favorece mi salud, nosotros tenemos mucho que hacer ahí, ¿no? Y a través de la narrativa reescribimos la identidad y la historia en base a la experiencia, entonces, de esa ocupación. ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Perfecto. Actividad práctica. Muy bien, vamos a volver a clases. Vamos a volver a clases. ¿Qué hora es? Son las 11, 10 para las 11. A las 12 vamos a volver a clase en punto. No, a las 2 y cuarto vamos a volver a clase en punto. Pero ustedes, vamos a volver a clase para poder visualizar la entrevista narrativa, ¿no? Y la tarea que van a tener por grupo, hay súper poquitos en clase, entonces los que estén en clase y los que vuelvan, la idea ya no va a ser grupal, va a ser individual, pero la idea es que puedan ver este documental. Dura 22 minutos, por tanto lo tendrían que ver 10 para las 12, que lo empiecen a ver hasta súper bien. Y al terminar el documental, la idea es que puedan escribir una reflexión. Ya no me la envían porque hay muy poquitos en clase, escribir una reflexión, y esa reflexión después al iniciar el otro bloque la ponen inmediatamente en el chat, ¿ya? Nos sincronizamos y cada uno pone, para que no exista como una contaminación de ideas, pone lo que en definitiva visualiza, ¿no es cierto?, en función del video que le estoy entregando acá. Yo ahora se los voy a dejar en el chat para que lo puedan visualizar más rápido. Entonces volvemos a las 2 y cuarto. Ustedes escriben entonces una reflexión orientada en los significados que interpretan. Es su interpretación, ¿ya? Y esta interpretación después la visualizamos a nivel general, y damos el cierre de clase con la entrevista narrativa y las diferentes estrategias para el abordaje en terapia ocupacional. Todos pueden ver el, el link, ¿cierto? Sí, profe. Ya, perfecto. Bueno, quedamos un poquito, quedan 3 nomás. Así que, chiquillas, si vuelven más rato, volvemos con esto. Y los que vuelvan también, y los que puedan integrarse a la clase de más rato, la idea es que también puedan ver ese video, que es parte de la clase. Eso, que estén muy bien. Nos vemos más tarde. Ya, profe. Gracias. Nos vemos, profe.